Bien, como ustedes saben, estamos ya a pocos días incluso de un evento democrático de la mayor importancia. Pacto Histórico es la única formación que en este momento de las elecciones y del proceso electoral avanza con una consulta de carácter interno. Nosotros, precandidatas, precandidatos, en mi caso precandidato presidencial, queremos decirle a la opinión pública que no se deje confundir. El día 26 de octubre habrá consulta del Pacto Histórico. Vemos mensajes que se suman a una especie de campaña de confusión para evitar que el electorado llegue a las urnas ese día, así que debemos ser tajantes. Va a haber consulta, la consulta tiene a 535 precandidatas y precandidatos a la Cámara y el Senado. Se pueden ustedes informar dónde están los puestos de votación, las mesas, por favor, ese día 26 de octubre, allí están. Y estamos 3 precandidatos, yo he venido hoy a Villavicencio, como lo vengo haciendo por todo el país, a presentar ante la ciudadanía, ante el país, cuál es el programa que tengo para las elecciones presidenciales, que tiene que ver con una férrea defensa de los alcances sociales, políticos y programáticos que el gobierno actual, encabezado por Gustavo Petro y por el programa del Pacto Histórico, ha logrado en estos años. Así que vamos a darle continuidad en mi gobierno a esos logros y también profundizaremos el cambio. He hablado en la ciudad de Sincelejo ante miles de campesinos, por ejemplo, planteando el programa de revolución agraria que con el mayor gusto puedo explicar ante ustedes si es el punto. Así que gracias por estar aquí. Senador, usted viene a Villavicencio y ¿qué propuestas tiene para Villavicencio? Tenemos unas problemáticas, la vía al llano, el acueducto local. ¿Qué propuestas tiene usted y cómo ve usted la problemática que tenemos acá en el Meta? Primero mi llamado aquí a las autoridades locales a que realmente depongan cualquier clase de discusión política e ideológica y se concentren en resolver junto al gobierno nacional graves problemas como el del acueducto. Es decir, sabemos bien por lo que está pasando la ciudad, lo que está pasando el departamento, también esa concesión de décadas hecha a una empresa que no garantiza de manera, a mi modo de ver, eficaz que el transporte y la circulación por las vías que conectan al departamento con el resto del país estén suficientemente atendidas. Esa concesión es una concesión que hay que revisar seguramente y entonces, más allá de una solidaridad, lo que yo debo decir es que en mi condición, pues ahora de congresista haré todo el control político necesario, pero en condición de presidente haré todo lo necesario para que ese diálogo se convierta en eficaz y se resuelvan los problemas en el Meta que son tan graves. Precandidato, justamente el tema de orden público aquí en el departamento y en otras zonas del país pues está en una situación delicada y este ha sido, digamos, uno de los talones de Aquiles del gobierno Petro. Hoy, por ejemplo, ¿qué propone usted para mejorar que es uno de los hasta ahora puntos débiles del gobierno del presidente? Sí, no es un problema simplemente de una debilidad del gobierno. Estamos asistiendo a un fenómeno que creo que nadie puede ignorar y es que las estructuras del crimen organizado transnacional que tienen que ver con el crecimiento del narcotráfico, que se ha además articulado a la minería ilegal del oro, se convierte en una especie de supraeconomía ilegal. Está generando, no en Colombia, sino en todo el continente, fenómenos muy graves de criminalidad y de violencia. Entonces, aquí tenemos que discutir más allá de convertir esto en la típica discusión con el Centro Democrático, de si vamos a meterle más o menos fuerzas militares. Por supuesto, las fuerzas militares y de policía y la inteligencia deben actuar para proteger a la población como lo han hecho en este gobierno. Pero más allá de eso, tenemos que entrar a discutir los temas de fondo. ¿Qué tipo de modelo de desarrollo económico se está empleando en el país para que las economías a las que acabo de mencionar sigan desarrollándose y creciendo? Ese es el tema de fondo. Y creo que eso merece, como lo he dicho ya, un diálogo nacional, un acuerdo nacional en el que discutamos, entre otras cosas, el modelo de desarrollo en los territorios.
Doctor Iván, la gente va a votar este 26, pero hay que explicarles que en marzo entiendo que ustedes se van a enfrentar a otros candidatos para sacar uno solo. Sí. ¿Se sabe ya con quiénes va a ser en marzo? Sí, esto es por fases. La primera es la consulta interna del pacto histórico, tiene usted razón. Allí yo aspiro y seré candidato del pacto histórico y luego iremos a una elección que se hará también por consulta en el contexto de las elecciones generales de Congreso de la República, que ustedes saben son en marzo del año entrante. Y vamos después a la primera vuelta. Yo aspiro a noquear literalmente a mis opositores o adversarios en el primer round de esa pelea pugilística. Lo digo obviamente con todo el respeto y con toda la consideración por quienes lleguen a esa ronda. Senador, teniendo en cuenta que usted habla del desarrollo económico del departamento, su programa de revolución agraria, ¿cómo cree que va a impactar ese departamento precisamente teniendo en cuenta que es pues esa dispensa agrícola para el país? Sí, esa es una muy buena pregunta porque está pensada esa propuesta para departamentos exactamente como el Meta. Mi convicción es que la reforma agraria ha funcionado de una manera importante. Este es el primer gobierno que ha reactivado una reforma agraria, que ha entregado, por lo menos tiene para entregar ya hoy 700.000 hectáreas de tierra y puede llegar al 1.000.000. Ha formalizado también un número de hectáreas muy importantes, pero no basta con eso. Necesitamos resolver el problema de las vías terciarias, del agua, necesitamos resolver cómo se conectan los mercados en las grandes ciudades o en las ciudades intermedias con la producción campesina, necesitamos desarrollar las cadenas productivas que acabó, por ejemplo, la apertura económica. ¿Cómo es posible que en un país que tiene tal biodiversidad tengamos que importar cosas que son o que eran hasta hace un tiempo parte de nuestro mercado y de nuestra alimentación como nación? Eso es lo que precisamente debemos superar y para eso es el planteamiento de revolución agraria, una revolución, aquí les salgo el paso de una vez a cualquier reproche, que no es violenta, que no tiene que ver con el uso de las armas, sino con una construcción pacífica de una economía que nos lleve a ser potencia mundial de la vida como lo ha proclamado el gobierno Petro. Senador Iván Cepeda, quisiera conocer su punto de vista con relación al ingreso de los paramilitares como gestores de paz, pero además, pues, ¿cómo recibe esta información de Álvaro Aston, donde vincula precisamente a Efraín Cepeda, el expresidente del Senado, y pues también allí al empresario Julio Gerley? Yo creo que nosotros ya en Colombia tenemos las condiciones para generar un nuevo proceso de verdad y de justicia. Hemos atravesado ya por múltiples etapas, justicia y paz, la Jurisdicción Especial para la Paz, lo que ha hecho la Fiscalía, la justicia ordinaria. Tenemos tal cantidad ya de información y de claridades y 10 millones de víctimas que esperan satisfacer sus derechos. Es hora de que discutamos en el país un mecanismo, yo no diría de cierre, pero por lo menos sí que nos permita en esta etapa avanzar hacia la reconciliación nacional. Y en esa instancia tienen que dar la cara quienes han tenido la responsabilidad mayor, porque aquí todo pareciera circunscribirse a los guerrilleros, a los paramilitares, a los oficiales y suboficiales del ejército y la policía. Bueno, ¿y dónde están los jefes de Estado o exjefes de Estado? ¿Dónde están quienes gobernaron, los que han tenido al sector empresarial y la conducción del país en sus manos? Para ellos no hay justicia, no hay verdad. Necesitamos avanzar entonces hacia un mecanismo que yo creo nos permita resolver muchos de esos problemas. Senador. Existe un problema gravísimo y se habla de todo, pero generalmente nunca se toma el tema de la crisis climática. ¿Qué piensa al respecto cuando hay proyecciones en agropecuarias y hay proyecciones para toda la Orinoquia colombiana, donde muy posiblemente, digamos, están tratando los empresarios arrasar con los ecosistemas estratégicos? Sí, ese es uno de los temas que ha sido, como ustedes han visto en estos años, una obsesión del gobierno del presidente Petro, la realización de la COP16, que fue una reunión mundial para discutir estos temas, la protección de la Amazonía, la discusión sobre cómo podemos hacer una transición sin radicalismos, pero sí urgentemente de la matriz energética de la economía.
Todos esos son asuntos que, a mi modo de ver, deben hacer parte de un segundo momento o de una segunda etapa de un gobierno progresista. Además, yo diría, la acotación importante de que no vamos a permitir que vuelva el fracking, por ejemplo. Ese es un tema y un punto que debe quedar claro. Nosotros estamos porque obviamente Colombia no se paraliza en materia de exportación y explotación petrolera, pero no le vamos a hacer esa concesión a las grandes empresas que quieren arrasar literalmente con los territorios. ¿Y las fumigaciones con glifosato, senador? Menos aún. Es decir, eso ya está demostrado que es el camino al infierno. En general, el esquema y el modelo prohibicionista con relación a las drogas ha mostrado 60 años, tal vez es una de las cuestiones que ha sido más contundente durante el tiempo, fracasos uno tras otro. Así que ese camino no lo podemos seguir recorriendo y yo lo dije en Londres cuando presenté las bases de una política exterior para un segundo gobierno progresista. Debemos trabajar en una línea de cooperación internacional como la que ha venido promoviendo el gobierno en distintas instancias multilaterales con relación al tema de la corresponsabilidad en materia de drogas. Senador, ¿cómo se imagina usted la conformación del Senado, del próximo Senado, más cuando este Congreso de la República le hundió varios proyectos al presidente Petro? Usted, que ha sido senador durante años, ¿usted siente que con usted puede haber una alineación mucho más efectiva en términos del Congreso? Bueno, yo aspiro a que en el próximo Senado de la República estén figuras tan importantes como las que aquí me rodean, Patricia, Lirio, que tengamos un Congreso mayoritariamente favorable a las reformas del gobierno, obviamente pues respetuoso de la democracia y del diálogo, pero sí es necesario, lo hemos dicho claramente, eso no es ningún secreto ahí, la necesidad de una reforma en el Congreso de la República.